y siempre me pone un poco nervioso venir aquí. Ayer en el estreno sentía, digamos, que era como un nuevo arranque, y también sentí que había que darle un nuevo impulso a la función, y eso vamos a hacer aquí en Valencia. Creo que vamos a darle una vuelta de tuerca al montaje aquí. Lo vamos a hacer. Os presento una compañía magnífica de actores y actrices con un talento tremendo, encabezado por estos que están aquí escuchándome: Guido, Cristina, Paco Rojo, sí, que son Ramsés también. Son parte de nuestros protagonistas, nuestro protagonista, digamos, el protagonista que nos cuenta el viaje de este chico con el empeño de convertirse en médico, y en ese empeño consigue un gran avance que supone un avance para el mundo, es decir, consigue cambiar el curso de la historia de alguna forma. Y este es el mensaje de esta función, que al final es un mensaje universal. De eso hablan todas las grandes historias, y esta es una gran historia basada en uno de los grandes libros de los últimos 25 años, El médico. Y aquí, sobre las tablas del Teatro Olimpia, vamos a tratar de plasmar la fuerza de esta historia, la crudeza de esta historia, también la belleza de esta historia, porque dentro de toda historia cruda hay un elemento heroico que lo convierte en algo bello y épico. Para ello contamos con una compañía de 22 actores magníficos que surgieron de un casting muy laborioso, de muchas horas de trabajo, con una orquesta de 11 músicos que cada noche también nos ayudan a contar esta historia, y con todo un medio centenar de personas que nos ayudan todas las noches, el equipo técnico, también a contar la historia. Todo esto funciona justamente porque ellos son capaces de funcionar de una forma muy compenetrada como equipo. Son gente que conoce muy bien este trabajo. Yo como director no puedo estar más orgulloso. Cada vez que lo veo me sorprende que esta gente no pierda un ápice de la fuerza que desde un primer momento traté de transmitirles, con la que había que contar esta historia. Había que contarla con pasión, había que habitar el personaje, no interpretar. Eso para mí es muy importante, que tuvieran fe y sentido de la verdad en cada una de las acciones que hacían, y que lo hicieran con ilusión y que lo pasaran bien. Y de eso se trata, y eso vamos a hacer, y vamos a intentar que el público lo reciba de esta manera, de la misma manera que ellos lo hacen con el corazón abierto. El público lo recibirá también con el corazón abierto. Hoy vamos a presentaros un número, uno de los números del primer acto. Es el número de la panacea. La panacea es un ungüento, un mágico, en realidad es un engaño de este personaje, Barber, que es el mentor de este niño huérfano, al cual va a tratar de enseñarle un oficio. Y los vais a ver en una pequeña aldea vendiendo esta mentira, ¿sí? Vendiendo humo. Aquí participa toda la compañía. Veréis al personaje de Rob en su infancia. Es la primera vez que se enfrenta, digamos, a un público al cual le tiene que vender algo. No sabe absolutamente nada, es un niño huérfano desvalido y con mucho miedo, del cual aparte le han separado de sus hermanos. O sea, está en un momento crítico y tiene que superar eso para sobrevivir un día más, como hacía la gente en esa época. No vivían, sobrevivían un día más. Y esto es, digamos, una muestra de este concepto, de esta idea que yo quise transmitir a la compañía, y que la compañía pues, ha ejecutado para mí de manera magistral. Ahí os lo dejo. Después, si queréis, hablamos. Responderé a lo que queráis. Los actores también, ellos están aquí, también nos pueden hablar y responder a vuestras preguntas si las tenéis. Y nada, encantados de estar aquí, y
disfrutéis. Gracias. Holgazán, despierta. Sal de ahí abajo. Esta es una de las cosas que solo sabe hacer un cirujano barbero. Atiende, porque te queda mucho por aprender. La operación de poner un hombro en su sitio es un arte difícil, pero el paciente no sufre nada, en absoluto. A veces sí. Toma, un frasco de panacea como regalo de la casa. ¿Qué es eso? Es la panacea universal. ¿La panacea? Son frascos de felicidad, muchacho. Tú presta atención a toda la muñeca y sígueme la corriente. Señoras, señores y doncellas, ha llegado el cirujano barbero. Hoy habrá espectáculo en Farnham. Traigan a sus enfermos y a los maridos que los cumplen, a las primas solteronas y a las abuelas con achaques. Hoy todos tendrán su cura. Tengan el papel un chachico, traigan sus maridos sin temor. Les puedo asegurar, que todos sus problemas puedo yo solucionar. Hoy habrá espectáculo y estrés, sus dolores puedo yo aliviar. Si son pequeños bien, si son grandes también, pues todos sus problemas puedo yo solucionar. ¿Les gustaría ver un truco de magia? ¿Quieren ver cómo hago desaparecer esta jarra de cerveza? Mira, ha desaparecido. Pero qué muchacha tan hermosa. ¿Cómo te llamas? Amelia Simpson. ¿Estás casada? Entonces permíteme que te regale una cinta. ¿Cómo de larga te gusta? Las piernas serían perfectas. ¡Las piernas exactas! Ya murió el hombre sanador. Voy a brindar por mi dolor. Yo tengo mucha tos, me duele respirar, me duele hasta el tiroides, no lo puedo soportar. Hace días sin dilación, tengo yo remedios para todos. Pasen de uno en uno, por favor. Vengan, curaré todas sus dolencias. Lo hallarán un doctor más cerca. Les afeito y extraigo muelas y lo haré sin que usted le duela. El mejor cirujano soy. Hagan cola, pues ya me voy. Dos, la mesa general. Oh, tiene unas hierbas que les encajan genial. Crecen pelos, cataplasmas, sangrías. Ha llegado el cirujano barbero. ¿Creen que han visto lo más extraordinario? Pues esperen y vean. Miren que les voy a presentar esta panacea universal, es la vitalidad y cura todo mal, pues todos sus problemas es para solucionar. Es tu turno, muchacho. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar. Pues que piensas que la comida será crecer, ya lo has visto. Tú consigues una con ella contigo. Trabajarán en el próximo pueblo. Venga, vamos allá. Con panacea universal. ¡Mal! Con trozos de felicidad. Combate el chefón, también contento. Que todos sus problemas lo va a solucionar. Cuando llega el dolor y no encuentras una solución, no pierdas la ocasión. El barbero tiene mil remedios. Quiero una botella, por favor. ¿Sabes si esto cura mi enfermedad? Un frasco para dos. Eso sola de los El fagal se llama Ron. No nació normal, jamás crecía. Mucha panacea el tono. Y ahora miren qué hermoso y fuerte.
convierten en hombres, lo dibujan mujer y hombre, es el tónico del amor. Y consulta a su barbero de confianza. Entonces sí quería eso, buscar el realismo, buscar eso que he comentado antes, ¿no? Ese concepto de la vida en aquel momento, el poco valor que tenía realmente. A nadie le importaba lo que le pasaba al vecino. Cuando, como en esta historia, muere la madre de Interlope y queda huérfano de padre y madre, a la gente le parece normal separar a los niños, a los hermanos y tal, este para este para este, ¿no? Entonces, ese para mí le confiere a la historia una crueldad, ¿no? Importante. Entonces yo necesitaba ver eso en escena y se lo pido a ellos, no seáis complacientes, no penséis en agradar, pensad en lo que vuestro personaje busca, pensad en eso y entonces la magia surge. Esa es mi visión del teatro en general, de otros montajes que todos habéis visto míos y que busco siempre ese realismo. Y aquí lo íbamos a hacer en un género que generalmente suele ser un género, o suele presentarse muy hacia afuera, muy hacia el gusto del espectador. Y yo no creo tanto en el gusto del espectador. Yo creo mucho en mi gusto, eso sí. Y que lo cual no significa que esté en lo cierto. Pero a mí me gusta así, ¿no? Y mientras me contraten, pues yo lo voy diciendo así. Cuando vinieron Guido y Paco a presentarla hace unos meses o por ahí, me acuerdo que comentaron eso, y es que está totalmente cambiada. Es que lo único que hay igual es el vestuario, porque hasta las coreografías, hasta... Bueno, sí, por supuesto. Pero claro, lógicamente, o sea, si a mí me encargan la dirección de un espectáculo, claro, tengo que pensar en mi idea y tengo que alejarme de la idea anterior, porque si no, no tiene ningún sentido cambiarlo. No es que la otra versión estuviera mal, es que sencillamente Bion cogió los derechos de esta función y dijo, no, que la quiero nueva porque quiero hacer mi versión, ¿no? O sea, Darío Regategui quiso hacer su versión y me la encargó a mí para que hiciera mi versión y la suya, de alguna forma, porque es verdad que hablamos mucho sobre cómo queríamos este espectáculo, ¿no? Y no era cambiar por cambiar, es que había que hacer otra cosa. Y yo es lo primero que dije cuando se me encargó. De hecho, el proyecto nació aquí en el Hall del Teatro Olimpia. Estábamos haciendo Antoine y él me encargó la dirección de esto. Y allí lo hablamos, digo, bien, pero voy a hacer otra cosa. ¿Sí? Ya lo sabes, allá tú. Pero de todas maneras, una cosa, ¿cómo es el coger un proyecto de algo que la gente tiene tan idealizado con el libro de Noah Gordon? Es que yo creo... Y luego la película encima, la gente cuando va a verlo, pues a lo mejor está esperando cosas, todo. Sí. ¿Has reflexionado algunas cosas de eso? Pues bueno, sí, yo creo que en esta vida idealizada tenemos muy pocas cosas, ¿eh? Yo creo que la Biblia, ¿no? Entonces te haces una idea, ¿no? Sí, lo vio gente, lo vio mucha gente, claro, lo vio mucha gente, pero hay mucha gente que no la vio. Y ahora se trataba de que esa gente que lo había visto sintiera la curiosidad por ver otra cosa, y la gente que no lo había visto, pues que se encontrara con una cosa nueva, ¿no? Esa es ¿cómo es? Hay una parte en la que uno piensa en la responsabilidad que tiene a la hora de afrontar un trabajo como este, ¿sí?
No tanto por lo que espera el público, porque yo siempre pienso que el público no espera nada, lo que quiere es emocionarse. No espera, o sea, espera emocionarse. Pero tus productores, ¿no? Tu productor sí que espera algo, y sobre todo porque él participó de alguna, ¿no? Él estaba en aquel grupo de productores que hizo la primera versión. Pero también él tuvo mucha confianza en mi visión, siempre la ha tenido, y sí, la responsabilidad sentía, es un gran material para trabajar. Como director es un reto importante, para mí lo supuso. Lo suponía porque, suponía un gran reto porque además yo había dirigido muchas funciones de texto normalmente, pero aquí estoy dirigiendo a excompañeros, gente que han sido compañeros míos en escena. No es lo mismo, ¿no? Porque tienes que ganártelos a estos, porque estos me han visto en mis calzoncillos por el camerino, ¿entiendes? Y otras cosas. No sé qué decir. Bueno, pues otras cosas. Pero han sido compañeros míos. Esto me daba una ventaja y una desventaja. La desventaja es que tienes que hacer que confíen en ti. La ventaja es que nos conocía mucho. Entonces no es lo mismo dirigir a un actor con el cual has compartido escenario que con uno que tienes que... Ya confiábamos. ¿Así? ¿Queda alguien del reparto original aquí? No. No. Hiciste casting de... Bueno, ya conocías a muchos, pero... O sea, sí teníamos muy clara la incorporación de Guido, teníamos muchas ganas de que viniera a hacerlo, él estaba en Argentina. Era difícil porque estaba trabajando mucho y se tuvo que hacer un esfuerzo para que viniera. Para mí sí, era, digamos, Darío me lo propuso, y le dije enseguida que sí, lo conocía muy bien, porque sabía cómo trabaja, y para mí era como el ideal para el personaje, porque Guido Isilla encierra como una, ¿cómo te diría? Una épica, como que va a algún sitio. Tú lo ves a Guido y dices, este va a algún sitio. ¿Sabes? No es que sea misterioso. Yo no diría que sea misterioso, no es que sea misterioso, pero tiene dos características que al personaje le va muy bien. Es que sabes que va a un sitio y es duro. Es muy duro. Es duro. Es un tío duro. Pero es un tío duro muy sensible. Entonces, esa característica es la misma que tiene este rock, ¿no? No sé si habéis leído la novela, pero el rock uno de los retos era encontrar un rock que no fuera complaciente, que no fuera el niño bueno, porque pensar que en el libro incluso el rock llega a matar a uno en un bar o en una rieta. O sea, es un animal. A él lo que le cambia la vida, lo que le cambia el camino es descubrir el camino de la ciencia en un hecho casual particular, cuando ve a un señor que le cura la ceguera a otro. Y entonces como su naturaleza es inteligente y es muy sensible, decide que lo que ha estado haciendo hasta ese momento está mal, ¿no? Entonces, eso, digamos, Guido, su manera de ser ya tiene algo de esto. Si ya tiene algo de jefe, eso es muy importante. Cuando tienes que ser el protagonista de una función como esta, tienes que ser también el líder. Aquí hay unos cuantos líderes, ¿no? Porque, mira, estos dos tienen, no sé cuántos musicales pueden haber hecho estos, Sergi y Paco, ¿no? No sé. Muchos. Entonces, quiero decir, necesitas una gente de un perfil, eso, líder, ¿sí? que sean líderes, y combinado con gente que había hecho otras cosas, o gente como Cristina, que es una actriz con una proyección infinita, brutal. Yo creo que es mi gran hallazgo de este musical, ¿no? Sí, lo hace muy bien, es impresionante, es una actriz increíble, una actriz que lo puede hacer todo lo que le pidas siempre lo hace, o sea, siempre lo va a probar, pues a lo mejor no sabe, pero siempre lo prueba, ¿no? O sea, y con gente realmente joven que hacía su primer espectáculo, ¿no? Entonces, esa combinación para mí le da una fuerza bestial a esta función. Entonces, al respecto a lo que decías, cómo, o sea, la responsabilidad de cambiar algo que ya estaba hecho, pues con estos mimbres era mucho más fácil, ¿no? He tenido la suerte de contar con Jerónimo Rauch y con Seba Prada, que me ayudaron en todo, me frenaron mi
mi incontinencia creativa y cuando lo necesitaba, me empujaron cuando a lo mejor no veía algo claro. O sea, he tenido un equipo alrededor que me ha ayudado mucho a hacer este espectáculo. ¿Se ha suprimido algún número de la obra original o no? Si se ha suprimido algún número de la obra original. Uno solo. No porque estuviera mal, sino porque creía que ayudaba a contar la historia todavía más rápido. Vamos a ver, perdón, dos cuestiones. Una, estás comentando que en otra función que se estaba haciendo aquí, Darío te encargó este musical. ¿Qué tiene este escenario? Es decir, porque entiendo que el escenario de Olimpia no es lo mismo que a lo mejor te hubieran encargado en otro escenario que quizá tengas que ir con los mismos, vamos, con todo este elenco. Y por otro lado, he leído el otro día que hay una entrevista. Me decía que era... ¿Quién? ¿Perdona? Aquí. Que era un musical que era durísimo. Y que entonces yo, ¿qué haces para mantenerlos a todos ahí? Sobre todo los días, mantenerlos me refiero, que no tienen la toalla cuando hay doble función. Porque claro, es un musical que es de mucho tiempo, es lógico, pero que además, pues eso, son unos planes... Bueno, primero, a ver si... Cuando se me encarga esto, no se me encarga para hacerlo en el Teatro Olimpia, sino evidentemente se tiene en cuenta que hay que venir aquí, ¿no? Y hay que hacer, además, digamos, las características del teatro, pues claro, efectivamente no son igual que en otros teatros que acogen la dimensión de este espectáculo de una forma más sencilla. Aquí ha habido que hacer un trabajo de adaptación para conseguir mantener esa espectacularidad. Pero os digo una cosa. La espectacularidad de este espectáculo no está en sus caras, ni en sus hojas que se abren y se mueven, ni en las cosas que bajan y suben, sino en el trabajo de los actores. Yo quise hacer un montaje, como todos los montajes que hago, como Antoine, o como otros montajes que he hecho, y se lo decía a mi productor, a Darío. Le digo, yo este espectáculo lo puedo hacer más alternativo. Tú me pones un piano, me das más alternativa de unas dimensiones y sin vestuario. Sin escenografía, sin nada, te cuento la historia. Y de hecho teníamos sesiones de ensayo que eran realmente fuertes y emotivas, ¿no? O sea, y no teníamos nada de nada. Aquí casi que me obligaron a utilizar la utilería, pero yo ya habéis visto con los montajes míos en el que trabajo los objetos imaginarios, porque a mí una jarra me da igual que esté o que no esté, en el teatro todo es mentira. ¿Sí? Da igual, o sea, yo, mira, ya está, ya estoy viviendo, ya está, ya has entrado en ese código, ¿no? Bueno, aquí había que hacerlo, ¿no? Con objetos, con utilería, pero el espectáculo se pensó para hacerlo en todos los teatros, en todos los espacios, pero insisto en que la espectacularidad de esto son ellos, son los actores, son la manera en la que cuentan la historia. La fe en la que tienen de afrontar estos personajes tan complicados. Y la otra, que ¿cómo les convenzo? Bueno, a ver, es que yo estaba antes con ellos. Entonces yo nunca les pido nada que yo sé que no pueden hacer. Es verdad que es durísimo, es muy duro, pero hay muchos espectáculos. Nosotros hemos hecho espectáculos durísimos. Jesucristo Superstar. Puede que sea... Nosotros, mira, Paco y yo hicimos yo creo que es el papel más duro que existe, ¿no? Esto, de Judas, debe ser la cosa más bestia que se ha escrito para... Y lo hacíamos. Yo en Madrid hacía 6 funciones a la semana, después Paco se quedó con el papel en la gira que estuvo aquí, y eso es durísimo, y lo sabes que es así, pero te preparas también, te mentalizas, es muy importante la fortaleza mental. Es muy importante saber que puedes. Es muy importante tener fe en tu fuerza, en tu instinto. Es muy importante para eso. Yo no tengo que hacer... Sí, a veces les engaño. Me comentabas antes y también Y cuidarse. con tus trabajos anteriores con respecto a tu sello personal. Pero ellos pueden hablar, ¿eh? Sí, bueno, esto también va para ellos Sí. un poco. Tu sello personal y el trabajo de ellos, ¿no? En el sentido de que Antoine, por ejemplo, es también un hombre maduro que se reencuentra con el chiquillo dentro, y tú me decías que yo quería sacar esa parte. No, al revés, no se reencuentra. Él lo saca a pasear, lo tenía súper claro. Y en un
principio es también ese trayecto, ¿no? Aquí también estamos hablando de un trayecto vital, de aprendizaje y del encuentro, ¿no? Es decir, ¿cómo transmitiste a todos ellos el hecho de que empezaran a sacar todo ese potencial? Porque sabemos que un musical tiene ese componente de ir agregando los elementos musicales, pero también lleva una dramaturgia y una serie de tensiones. ¿Cómo fuiste sacando ese recorrido, ese viaje, ¿no? con ellos? ¿Y cómo lo veían ellos también? Confiando en su inteligencia. Todos ellos son actores muy inteligentes. Entonces, yo no... Pero muy intuitivos, muy intuitivos y muy inteligentes. Y yo hice un casting pensando en eso. O sea, pensando en... Yo soy una persona que le gusta muy poco trabajar. O sea, no me gusta mucho. O sea, trabajo mucho, pero porque tengo que comer. Pero si pudiera, no trabajaría, ¿eh? Entonces te digo, voy a buscar un casting, ¿sí? Voy a buscar un casting que entienda el estilo que quiero. Yo lo que en mi trabajo era ponerlos a jugar a todos al mismo juego, pero confiaba evidentemente en su capacidad de entender las palabras del texto, de entender la historia que teníamos que contar. Yo lo que tenía que hacer era ponerlos en el estilo que yo quería ver sobre la escena. Esa es la dificultad, porque cuando lo haces con 2 o 3 actores es relativamente fácil, pero cuando lo haces con 22 y no todos son protagonistas, y tienes que convencer al hombre 4 que sale con un fardo de leña a escena, que él tiene una historia que contar. Entonces yo lo que sí les pedía a ellos, para mantener siempre, y porque es como me gusta el teatro, es que cada uno de los personajes, por pequeño o grande que sea, en realidad, siempre el problema es que no hay personaje pequeño, hay el personaje mal pagado, ¿no? Pero yo les decía, chicos, cada uno de vosotros sois los protagonistas de la historia que contáis. Entonces, sentíos entre los protagonistas de esta historia, cada uno de vosotros. Claro que después yo los tengo que poner y tengo que dar el foco a la línea central de la historia, pero cada uno de ellos tiene una historia que contar. Y cuando eso funciona, cuando eso es así, porque no siempre se logra al 100%, se hacen muchas funciones, el cansancio interviene, en sí, a veces el estado emocional de la persona, a veces no siempre, el estado emocional también interviene en esto, pero cuando eso funciona, da mucho placer ver al hombre 4 y al hombre 3 alguna vez, mirarlo y digo, mira eso. Y yo me divierto a veces con mi ayudante, con Seba, me divierto a veces viendo, mira esa que está haciendo, mira esa. Y es divertido. Es divertido ver el trabajo y la entrega de los actores. El foso de la orquesta del Teatro Olimpia, y luego vemos parte del vestuario y utilería que se emplea en la función. 490 trajes diseñados por Lorenzo Caprile.